Cordial saludo para todos. En convenio entre la PUC Campinas y la Universidad de América, presentamos nuestro proyecto final de bioprocesos, en donde realizamos el estudio del bioproceso de la penicilina, su modelado cinético y el balance de masa. Nuestro equipo está conformado por Gabriel Guerrero, Luana Santos, Mateus Vitti, Natalia Gómez y Laura Rodríguez. Los temas que vamos a discutir en la presentación son la era de la penicilina, el biocatalizador, la estrategia operativa, los fundamentos teóricos, la simulación que hicimos computacionalmente y los resultados y conclusiones. Presentamos una visión histórica. La penicilina fue descubierta en 1928 por Alexander Fleming, quien observó de manera accidental que un hongo del género Penicillium inhibía el crecimiento bacteriano en una caja de Petri. Ese hallazgo marcó un antes y un después en la medicina, porque demostró que ciertos microorganismos podían producir sustancias capaces de destruir o frenar bacterias patógenas. Sin embargo, descubrir una molécula no significa poder producirla industrialmente. Durante varios años, la penicilina tuvo más valor académico que práctico, porque existían grandes dificultades para aislarla, purificarla y producirla a gran escala. El salto decisivo ocurrió a finales de los años 30 y a principios de los años 40, cuando Florey y Chain desarrollaron métodos para purificarla y demostrar su eficacia, y luego la industria impulsó su producción masiva durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso, lo que queremos resaltar es que el reto moderno ya no es descubrir la penicilina, sino optimizar su producción, es decir, maximizar rendimiento, productividad y estabilidad del proceso por medio de herramientas de modelado y control. Elegimos la penicilina como nuestro objeto de estudio porque representa el equilibrio perfecto entre historia y complejidad técnica. A diferencia de otros productos, la penicilina es un metabolito secundario. ¿Esto qué quiere decir? Que su producción no está directamente ligada o asociada a el proceso de crecimiento celular. Además, se elige este proceso porque existen datos cinéticos y operativos demasiado robustos, debido pues a su relevancia industrial y demás operaciones, lo que nos permite realizar una simulación numérica mucho más precisa y pues comparable con la realidad industrial, además de que su impacto histórico en el marco de la medicina moderna transforma los diferentes tratamientos para infecciones bacterianas. En esta parte analizamos qué microorganismo era más conveniente para presentar el proceso. Se compararon varias opciones que fueron Penicillium chrysogenum, Penicillium notatum y Penicillium rubens, y otras especies utilizadas más bien en investigación básica. La comparación se hizo considerando morfología, rendimiento, estabilidad y variabilidad industrial. Penicillium chrysogenum, porque representa el estándar de oro industrial. Mientras que otras especies apenas producen trazas del antibiótico, esta cepa nos garantiza rendimientos superiores a 50 gramos por litro y una estabilidad metabólica que permite el control preciso mediante la estrategia feedback que hemos diseñado. En esta diapositiva explicamos por qué elegimos el reactor de lote alimentado o feedbatch, que no fue una elección arbitraria, sino una necesidad de diseño para evitar esto que vemos aquí de la represión catabólica. Pues cuando el hongo detecta que tiene mucho alimento, crece muy rápido para apagar los genes que producen el antibiótico. Entonces nuestro reactor funciona alimentando glucosa de forma controlada para mantener el hongo que está dentro del reactor en estado de hambre controlada. Esto hace que el volumen de ingreso pase de los 7.000 a 10.000 litros durante las 200 horas del proceso. Esta variable de volumen es la que hace que el balance de masa sea dinámico y que el término de dilución afecte directamente la concentración de la biomasa y la acumulación de la penicilina. Para el Penicillium chrysogenum es un hongo filamentoso que vuelve el caldo del cultivo demasiado viscoso. Por ello se requieren estos sistemas de agitación constante para que el oxígeno llegue a todas las células.
Eso se representa mediante balances de masa y ecuaciones cinéticas que describen cómo cambian en el tiempo la biomasa, el sustrato, el producto y el volumen. El balance de biomasa es esta ecuación, que dice que la biomasa aumenta por crecimiento microbiano, representado por la letra μ por X, pero disminuye en términos de concentración por el efecto de dilución, representado por B por X, ya que al entrar alimentación el volumen del reactor aumenta. Para modelar la penicilina se empleó la ecuación, que es esta que está acá. Esta ecuación separa la formación del producto en dos contribuciones, una asociada al crecimiento, dada por este término, y otra no asociada al crecimiento, dada por este otro término. En este trabajo se asumió que alfa era igual a cero y que dominaba el término beta, es decir, que la producción de penicilina es principalmente no asociada al crecimiento. Eso coincide con la naturaleza de la penicilina como metabolito secundario. Teóricamente, eso significa que la mayor formación de penicilina ocurre cuando la biomasa ya está establecida y el sistema entra en condiciones de crecimiento limitado. Por eso el control del sustrato es tan importante. Si el sistema favorece demasiado el crecimiento, no se crea el entorno fisiológico ideal para producir el antibiótico. Entonces, observando la dinámica del sustrato y la dinámica del volumen de nuestro reactor, primero tenemos en cuenta la tasa de crecimiento específico dada por la ecuación de Monod, en donde nos relaciona directamente la tasa de crecimiento con el alimento o flujo de alimento brindado. Si se tiene un flujo de alimento muy bajo, pues nuestra tasa de sustrato va a ser baja. Si por el contrario se tiene un sustrato alto, pues nuestra tasa va a ser saturada prácticamente. Como nuestro reactor es feedbatch, vamos a tener esta opción del sustrato bajo, o sea, nuestra tasa de crecimiento va a ser baja. Ahora, teniendo en cuenta el consumo de sustrato, esta es la ecuación que nos permite relacionar el balance energético de a dónde se va la glucosa. Para que nuestro balance de masa sea exacto, se debe contabilizar que el azúcar que se gasta en estas dos fases. Esta de acá que es la biosíntesis y esta de acá es el mantenimiento, es decir, la energía para que la célula no muera en relación con su respiración y el transporte de iones. Finalmente, esta es nuestra tasa de dilución o la variación del volumen del reactor. En este caso es la relación de cambio de volumen en función del tiempo, que nos da el flujo de entrada de nuestro reactor. En esta parte presentamos los parámetros usados en la simulación. Entre ellos están la velocidad específica máxima de crecimiento, la constante de saturación, el rendimiento de biomasa sustrato, el coeficiente de mantenimiento y los parámetros de formación de producto. También se incluyen condiciones operativas típicas del proceso, temperaturas entre 24 y 27 grados Celsius, pH cercano a 6,5, fermentación aeróbica feedbatch y uso predominante de glucosa o lactosa como sustrato. Estos valores no son arbitrarios, representan condiciones consistentes en la fermentación industrial de penicilina. Cada parámetro tiene significado físico. La tasa de crecimiento máxima indica el potencial de crecimiento en condiciones ideales. Ks mide la afinidad por el sustrato. Yx muestra qué tan eficientemente se convierte el sustrato en biomasa y beta cuantifica la producción de penicilina por biomasa cuando ésta ya no está creciendo intensamente. Aquí damos una breve explicación de cómo llevamos el modelo teórico a una herramienta computacional. El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias se implementó en Python usando la librería ExePy, específicamente el método solve-ivp, para resolver numéricamente el sistema. La simulación consideró un tiempo total de 200 horas y analizó el comportamiento dinámico de biomasa, sustrato y penicilina durante ese periodo. El modelo incorporó crecimiento según mono, consumo de sustrato, alimentación gradual y producción no asociada al crecimiento. Esta parte es importante porque muchos bioprocesos reales no tienen solución analítica simple. Por eso, la simulación numérica permite observar cómo evolucionan las variables y evaluar si el modelo representa un comportamiento físicamente coherente.
Llegamos a la fase de resultados, donde validamos nuestra simulación realizada en Python. En esta gráfica podemos observar cómo interactúan las variables que modelamos matemáticamente durante las 200 horas de operación. Primero vamos a observar la línea naranja que hace referencia a la glucosa. Notarán que las primeras horas cae drásticamente y luego se mantiene a un nivel muy bajo, cercano a 0,1 gramos sobre litro. Este es el éxito de nuestra estrategia Feedbatch, que lo que hace es mantener el hongo en una limitación de sustrato constante, lo que evita la represión catabólica y obliga al metabolismo a centrarse en la penicilina. Por otro lado, la línea azul nos muestra el crecimiento de Penicillium crisogenum. Vemos que tiene una fase exponencial inicial y luego se empieza a estabilizar gracias a este control de sustrato anteriormente mencionado. Logramos que la concentración de biomasa controlada llegue aproximadamente a 0,91 gramos sobre litro. Al no permitir el crecimiento excesivo, ahorramos energía y nutrientes que se desviarán hacia el antibiótico. Finalmente, en la línea verde vemos la producción de penicilina. Se ve el resultado de aplicar el modelo de Lütken-Piret con el alfa 0. La línea verde comienza a subir de forma constante, casi lineal, una vez que la biomasa se ha establecido. Al final de las 200 horas se alcanza una concentración de 1,45 gramos sobre litro. Conclusión: este trabajo permitió desarrollar un modelo matemático para la producción de penicilina en un bioreactor feedbatch usando Penicillium crisogenum. El modelo representó adecuadamente la relación entre crecimiento celular, consumo de sustrato y formación del producto. La simulación en Python mostró que la limitación de sustrato es una estrategia efectiva para mantener condiciones favorables a la producción de penicilina. En particular, el bajo sustrato residual evitó represión catabólica y favoreció la formación del antibiótico como metabolito secundario. El estudio demuestra que los balances de masa y la cinética microbiana son herramientas útiles para comprender, predecir y eventualmente optimizar bioprocesos industriales. También deja abierta la posibilidad de trabajos futuros en optimización de la alimentación, control avanzado y validación experimental. Finalmente, aquí presentamos a los integrantes del grupo y a los nombres de las profesoras orientadoras del proyecto. Este trabajo fue desarrollado de manera colaborativa, integrando conceptos de reacción química catalítica, bioprocesos y simulación. Muchas gracias por su atención.